El ecologismo se ha presentado en muchas ocasiones como la única vía para salvar nuestro planeta, cuya narrativa, por cierto, se ha puesto en duda desde siempre aquí, en Mundo Viperino. Los más veteranos del canal y quienes siguen mis intervenciones en otros medios ya saben que junto con otros compañeros y en solitario llevamos años en libros, en programas, en conferencias, etc., denunciando las incongruencias encontradas en planes como el Pensamiento Verde o la Agenda 2030. Tras el movimiento ecologista se esconden mensajes alarmistas, desinformación que buscan manipular nuestras emociones, nuestras decisiones, alimentan miedos infundados, promueven políticas que en realidad tienen consecuencias contraproducentes, autodestructivas e insisten en que la culpa es de la sociedad. También nos hemos pronunciado en diversas ocasiones sobre la figura de Greta Thunberg, una joven cuya figura ha sido promovida y recibida con gran interés por instituciones como la ONU y que aparece en portadas de revistas respaldadas por poderosos lobbies financieros, lo que ya, al menos a mí, me genera una pregunta crucial sobre la verdadera naturaleza de su mensaje. Thunberg no representa al ecologismo genuino ni el movimiento espontáneo surgido en base a la defensa del planeta consciente, no. Su activismo está más bien vinculado a una operación de ingeniería social impulsada por actores globalistas que, insisto, nos culpan a nosotros, a la población, que buscan canalizar el discurso ambiental hacia una dirección que evidentemente favorezca intereses económicos y políticos de alcance mundial. Entonces, en lugar de cuestionar los verdaderos motores del cambio climático, es decir, quienes de verdad destruyen el planeta y el ecosistema, como las grandes corporaciones tecnológicas, el complejo industrial verde, pues no sé, se me ocurre quitar bosques para poner placas solares. Thunberg se limita a señalar los síntomas del problema sin tocar a los responsables de los daños más graves. Este enfoque de ecologismo controlado se alinea con los intereses de las grandes corporaciones que están detrás de la transición energética. En lugar de denunciar cómo el impulso por las energías renovables y la descarbonización está desplazando a agricultores locales, afectando comunidades rurales y fomentando un extractivismo encubierto, Thunberg se mantiene en silencio. No ha cuestionado esas políticas climáticas que, bajo el pretexto de la sostenibilidad, benefician a los bancos y fondos de inversión internacionales. Ella misma insiste en que hay que salvar a los bancos para salvar el planeta, que lo que hacen es ver en las infraestructuras verdes una fuente de enormes ganancias a costa de la biodiversidad y de la justicia social. Su discurso ha eludido los intereses geoestratégicos que marcan las agendas de sus patrocinadores. No ha tocado temas como la relación que hay entre el poder económico, político y la manipulación de recursos naturales. No ha señalado la responsabilidad de las grandes potencias en los conflictos globales, por ejemplo, lo que ocurre con el litio, esencial para la fabricación de vehículos eléctricos, que el más tranquilito pues explota si eres afortunado contigo fuera del coche. Tenemos por aquí, amigos, un artículo de Macarena Novo, un poquito antiguo quizá, pero igualmente enriquecedor y válido. Dejaremos enlace en la cajetilla de comentarios. Y en él se destacan varias críticas hacia la relación entre Ecologistas en Acción y la Fundación Tiani. Nos centramos en las ideas clave. Habla de las contradicciones ideológicas, porque Tiani promueve el coche eléctrico privado como solución al cambio climático, por ejemplo, pero esto choca con los principios ecologistas de Ecologistas en Acción, que siempre se habría opuesto al crecimiento capitalista. Además, la producción masiva de coches eléctricos implica un aumento del extractivismo y proyectos de energía limpia que casualmente afectan a la biodiversidad. Subraya el vínculo entre ambas organizaciones. Hay dos figuras de Ecologistas en Acción, Nuria Blázquez y Carmen Duce, que ocupan cargos relevantes en Tiani, y esto plantea dudas éticas sobre la relación entre ambas y la independencia de Ecologistas en Acción. La Fundación Tiani recibe fondos de grandes corporaciones como Silicon Valley, Bill Gates, la familia Rockefeller, y esto también plantea ciertos interrogantes sobre los intereses económicos detrás de la lucha contra el cambio climático y también la posible sumisión de Ecologistas en Acción a estos intereses. Hay falta de democracia interna, porque en Ecologistas en Acción hay críticas sobre la falta de, valga la redundancia, democracia y transparencia, con amenazas hacia quienes cuestionan la relación con Tiani o las fundaciones que financian sus actividades.
Y luego está el uso de los fondos de ciertas fundaciones. De acuerdo, el dinero recibido ha sido cuestionado también por su falta de claridad en su destino, con acusaciones. Se comenta que se habrían utilizado para pagar presuntamente sueldos y tareas poco eficaces en lugar de activar ese verdadero movimiento ecologista. Hola, soy Mari Carmen Mestanza y hoy tengo una malísima noticia que daros. Me han comunicado los ingenieros que de la obra de la EDAR Málaga Norte que el martes a las 8 de la mañana entrarán con las máquinas para cortar los primeros árboles. Calculan que podrán cortar unos 400 árboles. Yo voy a estar ahí porque esos árboles son nuestra vida y no merecen morir solos. Yo voy a estar ahí acompañándolos. De verdad, ellos mueren y yo también muero. Este grandioso proyecto para expropiar tierras agrícolas y talar miles de árboles de cítricos bajo la excusa de la Agenda 2030 es un ataque al campo español. Esta medida se presentaba como una solución ecologista, pero lo que realmente ha hecho ha sido arruinar a los agricultores y aumentar nuestra dependencia energética. Claro que también podemos quedarnos con esta maldita tecnología. Evidentemente lo que no van a decir es esto de aquí. Un artículo muy revelador, amigos. Habla de la financiación secreta de la Comisión Europea. Sí, la Comisión Europea ha financiado organizaciones no gubernamentales, las ONGs ecologistas, con millones de euros de fondos públicos para que impulsen campañas legales y políticas contra empresas europeas, especialmente alemanas. Me estoy acordando que hace bastante tiempo que hice un programa sobre cómo todo individuo o empresa que no pasara por el aro iba a ser vilipendiado y eliminado del sistema. Lo dejo por aquí. El artículo habla también del objetivo de la financiación, que el propósito de estas campañas pues, es imponer la agenda climática de la Unión Europea a través de acciones judiciales, mediáticas, afectando evidentemente la soberanía económica y la seguridad energética de los Estados miembros. Hay ejemplos de ONGs financiadas, como el caso de Amigos de la Tierra, que recibieron fondos para boicotear el acuerdo de libre comercio con Mercosur. Se habla de las condiciones de los contratos firmados en 2022 y 2023, que especificaban las acciones que las ONGs debían realizar, como por ejemplo publicaciones en redes sociales, cartas de presión, reuniones con eurodiputados. Los fondos provienen del programa LIFE de la Unión Europea, sobre todo con un presupuesto anual de 15 millones de euros, y se están negociando aumentos de presupuesto para continuar financiando estas campañas. Además de que termina con una gran crítica a la connivencia entre la Unión Europea y el activismo climático radical. Es decir, el artículo, amigos, denuncia la colaboración entre las élites de la Unión Europea y el activismo climático, acusando a Bruselas de usar fondos públicos para atacar el tejido productivo europeo bajo ese pretexto de transición ecológica. Estos campos de placas solares que pueden ser, bueno, yo conozco algunos que son 80 hectáreas, ¿no? ¿Qué van a hacer luego con ellos? O sea, eso está creando una contaminación porque las placas solares, con el sol que reciben, con el viento, con todo esto, se van fragmentando en micropartículas supertóxicas que caen al suelo y esas partículas se mezclan. Hay algún especialista que dice que ese suelo tiene que recogerse todo y tratarse como si fueran minerales tóxicos. Pues eso explica cómo estos señoritos no solamente son ecofascistas, sino también, destructores del medio ambiente, ¿no? Ellos son la destrucción que están realizando, los problemas que va a crear todo esto, aparte de las historietas como el apagón del otro día, claro, meten demasiada energías renovables y eso es incontrolable porque es por su propia naturaleza, claro, todo el mundo sabe que depende de la cantidad de viento, del sol y tal, y hay momentos en que se dispara, bueno, todas las mentiras que han contado con que eran energías limpias y esto lo ha hecho el ecologismo. El ecologismo primero ha mentido, porque ha dicho que todo eso eran energías limpias y no lo son realmente. Si ellos están a favor, pues que digan la verdad. Bueno, pues bien, estáis a favor, pero tenéis que decir cuál es la verdad, ¿no? Nos ha costado enterarnos de la verdad. En segundo lugar, pues se hacen montones de cortas de árboles para poner todos esto hay que decirlo también, ¿eh? Hace poco, no sé en dónde fue, no sé si fue en Navarra o en La Rioja,
para poner de aerogeneradores tuvieron que cortar un montón de árboles. Y cuando la gente protestó dijeron que es que los iban a poner más adelante. La gente dijo que empezarán por no cortarlos y luego ya se vería, ¿no? Y entonces ahí salió el conflicto. El maestrazgo en Teruel también. También lo mismo, ¿no? Sí, claro. Con el poco arbolado autóctono que queda, dejando aparte de los asquerositos pinos de repoblación, pues esto ya es la puntilla, ¿no? Porque necesitan, claro, hacer una corta de arbolado. Amigos, antes de acabar el programa de hoy, quiero compartirles un fragmento del canal Dudas Razonables que contraatacaría y desmontaría las bases del intervencionismo verde desde una perspectiva económica, que es la teoría de la imposibilidad del socialismo, y lo explica Jesús Huerta de Soto. A través de análisis de expertos como Daniel Lacalle, Manuel Fernández Ordóñez, revelarían cómo las decisiones políticas impulsadas por líderes como Pedro Sánchez, Greta Thunberg o Ursula von der Leyen, pues no solo fracasarían, sino que generarían efectos contrarios en lo que prometen. Menos innovación, mayor pobreza, un sistema energético totalmente insostenible. Están disponibles, como siempre, referencia, fuentes y enlaces en la cajetilla de descripción para que investiguen por su cuenta, porque, como decimos por aquí, ustedes tienen siempre la última palabra y el derecho a pensar y opinar lo que les venga en gana. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Que no se trata de ciencia sino de política no es una acusación. Los propios impulsores del movimiento ecologista así lo confesaron en sus textos y declaraciones fundacionales. De manera explícita, reconocieron que la amenaza del calentamiento global era solo la excusa perfecta para movilizar voluntades contra el verdadero enemigo, el progreso generado por el capitalismo y la revolución industrial. Desde entonces, el discurso se ha sostenido mediante la distorsión sistemática del método científico, con datos manipulados como el gráfico del palo de hockey, consensos fabricados artificialmente y las más implacables estrategias de censura. Pero nada delata con más claridad su naturaleza política que la puesta en práctica de sus propias ideas. Y es que, al observar cómo actúan cuando ostentan el poder, la conclusión resulta difícil de evitar. Lejos de querer resolver los problemas que denuncian, parecieran más interesados en agravarlos. Este sectarismo que se autodenomina activista, pero yo lo llamo regresista, en realidad lo que hace es poner en peligro todo lo que defiende. Hemos visto cómo la absolutamente errónea decisión del arco político en Alemania de eliminar el parque nuclear, con lo que ha terminado es con muchísimo mayor consumo de carbón. La situación de Alemania, donde se ha optado por rechazar fuentes limpias de energía como la nuclear, y se ha acabado incrementando el uso de alternativas mucho más intensivas en emisiones, no es un caso aislado, sino un ejemplo más de las muchas incoherencias que atraviesan el movimiento ecologista contemporáneo. El propio tono alarmista con que se presenta la crisis climática contrasta con el hecho de que vivimos en la época con menos muertes causadas por fenómenos naturales de la historia. Se insiste en que el coche eléctrico es la solución para un transporte limpio, pero al mismo tiempo se imponen barreras comerciales que encarecen su acceso para el gran público. Dicen estar preocupados por el hambre y la miseria que podría traer el calentamiento global, pero condenan a los países en desarrollo a no poder acceder a las mismas fuentes de energía que hicieron posible nuestra prosperidad. Una tras otra, estas decisiones dibujan un patrón difícil de ignorar, y no deja de llamar la atención que ninguna de ellas parezca realmente enfocada en solucionar lo que dicen que es el gran problema del cambio climático. Y llama especialmente la atención porque en realidad no están preocupados por ese problema. Ese problema es una coartada para imponer unas agendas sociales determinadas, que son la agenda decrecentista y el neomalthusianismo sobre el que cabalgan, mediante el cual consideran que el ser humano es un virus para el planeta y un virus que hay que exterminar. The European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%. Es curioso que, por un lado, los mismos gobiernos que te dicen que tienes que consumir menos, que tienes que viajar menos, que tienes que limitar todas tus libertades en cuanto a consumo energético, etcétera, etcétera,
a la vez, anuncian planes de estímulos multibillonarios para aumentar el consumo público. Y el consumo público no está descarbonizado en nada, de hecho. La subida en el precio de los combustibles sabemos que afecta a todas las familias y por eso les anuncio que el Gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. Todas estas contradicciones son fruto del pecado original del ecologismo, la idea de que el ser humano, lejos de ser un creador de soluciones, es ante todo un agente de destrucción. Esta visión maltusiana de los líderes ecologistas es la que alimenta su supersticiosa confianza en la intervención estatal. Sin embargo, la ciencia económica, la gran ausente en todo el movimiento ecologista, demuestra que el intervencionismo no puede funcionar nunca por una razón esencial. Al restringir la libertad humana, los burócratas bloquean precisamente la información que necesitarían para tomar decisiones con algún criterio. De ese modo, sus negras predicciones no se cumplen por inevitables, sino porque ellos mismos impiden las soluciones que podrían evitarlas. Básicamente son tres las razones que explican por qué no es posible que el Estado ni los gobiernos se hagan con la información que necesitan para solucionar el cambio climático. En primer lugar, el enorme volumen de información que generan los 8.000 millones de seres humanos desde que se levantan hasta que se acuestan, aunque este es el argumento menos importante, pero los siguientes argumentos son mucho más relevantes, porque esa información no es una información objetivable de manera unívoca, es una información subjetiva, tácita, es un know-how que aprendemos los humanos cada vez que tendremos que enfrentarnos a un problema, aunque no seamos capaces de explicitarla y de transmitirla a un órgano central de planificación. Pero es que además la información que necesitarían los gobernantes para solucionar el cambio climático es una información que todavía no ha sido creada, sino que dependerá de la creatividad empresarial de los seres humanos, afrontando o tratando de solucionar los problemas conforme se vayan planteando el día de mañana. Y por último, y este es el argumento definitivo, resulta que el Estado es coacción. Esto es algo que siempre se pasa por alto, pero el Estado implica el uso de la violencia de manera sistemática, el boletín oficial del Estado, las multas, la cárcel, etcétera, para imponer por la fuerza los objetivos establecidos por los gobernantes. Y precisamente esta coacción y esta violencia, en la medida en que incide en el cuerpo social y en las parcelas en las que incida, bloquea la creación de información por parte de los seres humanos de a pie, que es precisamente la que necesita como agua de mayo el gobernante para eventualmente solucionar los problemas del cambio climático. Luego, este es un argumento esencial de ciencia económica que hasta ahora se ha ignorado o se ha negado y que es esencial tenerlo en cuenta para clarificar en qué situación nos encontramos y qué posibilidades hay de solucionar los problemas que nos afectan. Hace más de un siglo, los economistas Ludwig von Mises y Friedrich Hayek explicaron que sin propiedad privada ni precios libres, los gobiernos no pueden acceder a la información que necesitan para coordinar una economía compleja. Por eso, cuando el mundo intelectual celebraba los primeros pasos de la Unión Soviética, Mises y Hayek no tardaron en advertir que ese sistema, antes o después, estaba condenado a colapsar. Pero muy pocos supieron entenderlo. En 1919, el periodista norteamericano Lincoln Stephens viajó a una recién nacida Unión Soviética. Al regresar, deslumbrado por lo que creyó ser el nacimiento de un nuevo orden mundial, escribió entusiasmado una frase que se haría célebre: «He visto el futuro, y funciona». Un siglo después, sabemos que lo que ese futuro trajo no fue sino represión, miseria y, en última instancia, el colapso que Mises y Hayek habían profetizado desde el principio. Hoy, 50 años después de que los ideólogos del ecologismo político pusieran en marcha su proyecto, ya podemos asomarnos al futuro verde que nos prometen para comprobar que no funciona. Quizá el ejemplo más evidente sea el caso alemán. En los últimos 20 años, Alemania ha aplicado con rigor las políticas del ecologismo institucional, dando como resultado una de las mayores crisis industriales y energéticas
que ha vivido en décadas. Su estrategia, a la vanguardia de las políticas verdes mundiales, ha consistido en abandonar progresivamente los combustibles fósiles y la energía nuclear, apostando por fuentes renovables intermitentes. Sin embargo, el resultado ha sido un aumento de su vulnerabilidad energética y una merma de su potencia industrial sin precedentes en tiempos de paz, arrastrando consigo sectores clave de su economía y comprometiendo su papel histórico como motor de Europa. Esto a mí me recuerda en términos económicos y salvando las distancias, pero como analogía, la caída del Imperio Romano, podríamos decir, en el ámbito económico y en relación con lo que suponía industrialmente Alemania y cómo está destrozando su propio tejido. Y como sucede en Alemania, está sucediendo en Francia, Italia, España, etc. Y todo ello de la alocada e ideologizada agenda tremendista de lucha contra el cambio climático adoptada por estos partidos verdes y que se ha infiltrado como un virus letal por todo el cuerpo social. En este sentido podemos decir que estamos en un momento histórico, y nuestros hijos y nuestros nietos seguro que hablan sobre este momento, porque de lo que sucede en estas circunstancias, de que terminen los ciudadanos de manera mayoritaria viendo la luz y que solo a través de la libertad, la creatividad empresarial y el proceso de cooperación voluntaria que supone el capitalismo se pueden solucionar los problemas, o de que no lo vean, depende nada más y nada menos que el futuro de la humanidad. Durante siglos, la humanidad vivió bajo el peso de la escasez, el hambre y la miseria. Pero bastó una chispa de libertad para que prendiera la mecha del capitalismo, y con ella, el milagro de la abundancia. Vencimos enfermedades, redujimos la pobreza e hicimos del medio ambiente un entorno limpio y acogedor como nunca antes lo había sido. Sin embargo, nada de eso está garantizado. Lo que hoy damos por hecho puede desaparecer más rápido de lo que podemos imaginar. Porque el movimiento ecologista no busca solo proteger el entorno. Usa la coartada del alarmismo climático para juzgar y sentenciar el sistema que ha hecho posible nuestra prosperidad. Pero toda acusación seria, en un mundo civilizado, exige algo más que una vaga convicción. Exige hechos, exige certezas y, sobre todo, exige pruebas convincentes más allá de toda duda razonable. Y si no existen, salvar al capitalismo no es solo la opción más justa, sino la única que garantiza el progreso de nuestra civilización.